Estamos de vuelta en esta primera emisión. Muchísimas gracias por sus mensajes, también por sus interacciones a través de nuestras plataformas digitales. Ya le adelantaba que el día de hoy teníamos un invitado especial, economista y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo Puente Estrada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Con mucho gusto con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, sabemos que hay muchísimos temas que podríamos estar abordando el día de hoy en este espacio informativo, pero hay uno que nos interesa saber de ello. Se trata de la inversión productiva y que en ese le platicaba hace unos momentos que según yo, mi resumen que hice desde mi perspectiva es adquirir bienes para generar bienes. Se ha hablado también que en el país esta situación ha generado buenos números, un aumento en el pasado mes de junio. Si lo comparamos con el pasado mes de diciembre, que nos pueda platicar un poquito de esto, por favor. Con mucho gusto. La inversión en general en México se divide, el 85% es privada y el 15% es inversión pública. La inversión privada es el capital de compañías o de personas que compran bienes, máquinas o hacen construcciones, obras para generar empleo, generar riqueza y generan impuestos también. Y el sector público toma esos impuestos y los debe redistribuir en una forma sensata, serena y honesta para dar servicios como un empleo en salud, en educación, en comunicaciones. Ese es a donde va el sector público. Ahora, la inversión productiva es muy importante porque el último año, como tú lo mencionas, creció en un 28% la inversión privada. Un 28% es muchísimo. Y dentro de ese rango hay un punto especial que se ha desarrollado últimamente, que es la construcción sin vivienda. La construcción sin vivienda es aquella que es la industria, la gran industria de la construcción, pero para parques industriales, para bodegas, para centros comerciales, que es lo que está visualizando el empresario que puede tener México. Porque la economía, sí, este último año va a crecer bastante, va a crecer el 3%, que es un crecimiento bastante bueno para la caída que tuvimos en el año 2020 del menos 8.5, entonces va a ser un buen año con estabilidad. Entonces están viendo que sí puede haber una proyección para lo que quiere y lo que se va a invertir. La inversión pública tiene que pensar que valga la pena, que sean empleos que no sean solo temporales, sino más fijos. La parte sureste del país se ha desarrollado económicamente, algunos estados del sureste, por la inversión pública, como la refinería de Dos Bocas, el circuito transoceánico, el Tren Maya. Todo eso ha generado mucho empleo y riqueza, pero va a ser temporal, va a terminar. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la inversión sea productiva y fija. Y esto está relacionado, bueno, muchos lo han mencionado también, con el nearshoring. ¿Cómo está relacionado esto y que nos pueda detallar un poco sobre este dúo dinámico, por decirlo así? Claro, esa es la visualización que está teniendo el empresario nacional y extranjero. El nearshoring es el traer las empresas de capital americano que están en Asia, principalmente en China, traerlas a América del Norte. Hay que recordar que México está en el TMEC, el Tratado de Libre Comercio, Canadá, Estados Unidos y México. Y la idea es que se pongan en la franja del norte y centro de nuestro país, y eso nos beneficia mucho a nuestro estado. A San Luis Potosí está en un área que se llama Centro Bajío Occidente, y esa zona que somos Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, se ha desarrollado mucho la industria, sobre todo la industria metalmecánica y en especial automotriz. Entonces el centro del país y la parte norte, la franja de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Baja California, se irían esas empresas. Por eso lo que tiene que hacer para el gobierno federal es dar un Estado de Derecho y la mayor facilidad para que se invierta, para que aquellas empresas que están en Asia, en China, se vengan a México, darles las facilidades dentro de la ley, darles las facilidades posibles para que nos generen empleo, nos generen riqueza, porque al final lo único que abate
la pobreza en cualquier lugar del mundo es la inversión privada y el empleo, es lo único. ¿Y qué se tiene que hacer? Porque justo para allá iba mi pregunta. Mencionaba que con la inversión pública aumentarían los puestos, los trabajos, pero no sería de manera permanente. En el caso de la inversión productiva, ¿cómo se manejaría para que esto sea permanente? En la franja fronteriza, que tenemos 3.200 kilómetros con Estados Unidos, tenemos un poco más de 2 millones de personas trabajando en las maquiladoras. Se producen teléfonos celulares, pantallas de televisión, computadoras. Y esos empleos son fijos, porque tienen ya venta constante y contratos con las grandes compañías. Lo que se está haciendo en el sureste son en la industria de la construcción, pero el Tren Maya se termina, no sé, en 6 meses o en un año, y se acaba el empleo para la gente que está trabajando en ello. Quedarán muy pocos que serán los operadores. Lo mismo sucede en el circuito interoceánico. Son obras de construcción, pero cuando termina, pues ni modo, adiós. Y en cambio esta otra, el sector productivo de la inversión privada, sí es fija y estable el empleo. Y es a lo que vamos, porque lo que nos ha hecho crecer la economía es el Tratado de Libre Comercio. Esto inicia en enero de 1994, ya ha estado creciendo. Este año posiblemente se vendan 620 mil millones de dólares. Somos el país que más le vende a Estados Unidos. Después sigue China y luego Canadá. Pero México es el país que más vende a Estados Unidos y eso nos genera millones de dólares, miles de millones y muchos empleos. Millones de empleos. Entonces tenemos que estar atentos y junto con ello ver a dónde se va a distribuir también el capital, la inversión pública. Hemos visto en los últimos días la carretera del Tratado de Libre Comercio, que es la carretera 57 que pasa aquí por San Luis Potosí. A diario por San Luis Potosí pasan 140,000 vehículos cada 24 horas. La mayor parte de ellos son camiones de carga. En México el 90% de la carga se maneja por carretera y el otro 10% es ferrocarril y algo en avión. Pero ahora, volviendo a la carretera, si llega a haber un accidente, si llega a haber un arreglo en la carretera, es un caos de cientos de camiones y horas que se detiene todo el tráfico. Entonces, es ahí donde se debe ir el dinero público, el dinero federal, para que la infraestructura sea eficiente. Si no, va a ser difícil continuar con el crecimiento que tenemos para exportaciones. Sí, así como lo dice, no hay día que no nos lleguen señalamientos, que nos lleguen quejas de gente que está varada en la carretera 57 y que, como bien lo menciona, también se necesita que las autoridades inviertan más en la infraestructura carretera de nuestro país. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Ya se va a acabar este sexenio. Sí. ¿Qué mensaje o qué se le podría pedir a los que sigan? Seguir solicitando entre los organismos empresariales y el gobierno del Estado, seguir insistiendo ante la Federación que esta carretera es muy importante, no solo para nuestro Estado, sino para el país. Es la franja donde pasa el 90% de lo que se transporta en México pasa por esta carretera. Entonces tenemos que insistir en que tengan que hacer, si son 2 carriles de ida y 2 de vuelta, pues que se tengan que hacer de una vez los 4, o sea, duplicar la capacidad, porque es increíble, 140,000 vehículos cada 24 horas. Entonces es lo que tenemos que insistir, pero no dejar al gobierno solo, sino también el sector productivo, el sector empresarial, también tiene que insistir en ello. ¿Y cómo estamos en comparación con otras partes del mundo hablando de inversión productiva? Porque se hablaba de que México estaría registrando un aumento, pero también leíamos que, por ejemplo, en Europa todavía estamos muy abajo de la media. En el crecimiento económico vamos a estar bien este año, el 3. Y en la inversión productiva, estos 2 últimos meses que haya crecido la inversión, el 28%, es de los primeros lugares en el mundo. Porque no todo el mundo, o más bien es una oportunidad única para México, las exportaciones que estamos llevando a cabo y que se vengan más factorías de Asia a nuestro país. Entonces, este crecimiento no lo tiene otro país. La economía más grande de Latinoamérica,
la más grande es Brasil. México es la segunda, pero no tiene el crecimiento que estamos teniendo de inversión privada como lo tiene México. El 28% es algo fuera de... Y en el crecimiento de no vivienda, que son los parques industriales, las bodegas, las naves industriales, en los 12 meses creció el 70%. Con las cifras... O sea, hay buena oportunidad, pero tiene que conservarse las facilidades para invertir y tenemos que pensar también en la energía limpia, porque lo primero que llega a una empresa, a una industria es, quiero paz política, paz laboral, necesito energía, necesito agua, vías de comunicación, una estabilidad para yo invertir. No la hay, pues me voy a otro estado. Entonces, en San Luis Potosí y en México, en el centro, tenemos que dar todas esas facilidades para que se vengan. Son generadores de empleo, generadores de riqueza y nuevamente es la única forma de abatir, disminuir la pobreza, que en este país todavía estamos en los 60 millones de pobres. Con estas cifras que nos mencionaba del tratado entre Estados Unidos, Canadá y México, las cifras que ya nos mencionaba hace unos momentos, entonces ¿se podría considerar a México como un destino estratégico, como ya lo han estado llamando? Sí, es el momento del despegue. México ha tenido algunas etapas económicas, una de ellas fue en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se dedicó a hacer equipos bélicos, entonces México era el proveedor de alimentos y de ropa y de muchos otros artículos. Y después siguió, el crecimiento industrial continuó en el 1943, la guerra termina en el 45. El segundo impulso es en 1994 con el Tratado de Libre Comercio. Y este tercer impulso es con el nuevo acuerdo que se tiene con el tratado, que es a partir del año 2020, este nuevo acuerdo está impulsando, porque Estados Unidos sigue siendo la economía número 1 del mundo y es el gran consumidor del mundo. Nos compra todo y nos paga todo, pues ¿para qué le damos vuelta? Aquí lo tenemos. ¿Cuántos países quisieran ser vecinos? 3.200 kilómetros tenemos de frontera. Hay que cuidarlo. Al buen cliente hay que cuidarlo, porque eso nos ayuda a nuestra economía. ¿Qué variables podemos entonces tomar en cuenta para fortalecer la inversión productiva aquí en el país? Primero, tener Estado de Derecho, o sea, que haya garantía para la inversión privada, que haya certeza, que haya seguridad. Segundo, que se dé una verdadera educación técnica y tecnológica universitaria para que la gente esté preparada. La mano de obra de México es muy buena, pero tenemos que estarla capacitando, tenemos que darle una buena técnica, tecnología y universidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que también tener los sistemas de salud muy, muy amplios para que todo eso garantice el buen andar del engranaje productivo. Estamos muy agradecidos de que nos haya acompañado en este espacio de noticias, en esta primera emisión. Por supuesto que las puertas de Canal 7 se quedan abiertas pues, para hablar de otros temas. Muy amable, gracias por la atención y para mí es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Agradecemos a Gustavo Puente Estrada, economista y también expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Todavía tendremos temas importantes que platicarle en esta primera emisión para que no le cambie de canal, que regresamos en breve.